Cadena SER. La Xunta ha decidido reducir o levantar la alerta por sequía en casi toda Galicia. Casi toda porque la mantiene en los ayuntamientos del área de A Coruña, los que dependen del embalse de Cecebre. ¿Cómo habrá sido de preocupante la situación cuando 13 días casi seguidos de lluvias intensas han sido insuficientes para que la presa tenga unos niveles normales de agua? Por eso, las precipitaciones de hoy no deben hacernos olvidar que hay un mecanismo de trasvase pendiente entre Meirama y Cecebre. Fiarlo todo a la lluvia empieza a ser una mala práctica. Hoy por hoy en Las Rías. Marcos San Luis. Pues vamos a ver cómo marchan las cosas por ahí fuera. Mucha lluvia hoy en toda nuestra zona de influencia y más asuntos de interés. Consuelo Bautista, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Marcos. Pues sí, con esa alerta amarilla por lluvias en toda la zona norte de la provincia de Coruña, también alerta en el litoral y reglo de accidentes y retenciones a primera hora de la mañana. Con datos de la encuesta de población activa, la provincia de Coruña lidera la bajada del paro en el último trimestre en Galicia. En un contexto de subida del desempleo a nivel estatal y en las otras provincias, registra una bajada de 4.900 desempleados. El número de personas en paro está en las 43.100 en este trimestre, que ha sido el del final del verano. La tasa de actividad se sitúa, eso sí, 6 puntos por debajo de la media estatal. Ha aumentado también el número de ocupados en 9.100 personas. Hablamos también de otras cuestiones de interés porque hay luz verde de la Xunta de Galicia a la declaración de impacto ambiental para la planta de hidrógeno verde H2Pol en Aspontes. Rebeca Collado, Radio Ferrol, muy buenas. Muy buenas, Consuelo. El visto bueno al proyecto de Reganosa y EDP llega después de recabar las reconsideraciones y opiniones de 16 administraciones, organismos y colectivos, además también de la resolución de varias alegaciones. La planta se instalará en Aspontes, en una parcela que se encuentra al borde del lago, en suelo parcialmente ocupado en la actualidad por edificios industriales en desuso. Esas instalaciones emplearán agua del lago de Aspontes para producir mediante electrólisis hidrógeno verde. Si todo sale según lo previsto, entrará en funcionamiento en el primer semestre del año 2026 y cuando ya esté a pleno rendimiento producirá 100 megavatios, 16.000 toneladas anuales de hidrógeno limpio. Ademais, temos novo peche do Parque de Bombeiros de Carballo nunha xornada con aviso amarelo por choivas. José Manuel Mira, Radio Nordés, moi boas. Moi boas, Consuelo, pois os parques de bombeiros da Costa da Morte que siguen sufrindo as consecuencias da folga. O martes estiveron os dous, o DC de Carballo pechados. Hoxe, o CENS está operativo, pero de Bergantiños non puido abrir por falta de persoal. O único bombeiro que acudiu foi derivado ao Parque de Arteixo. Algo que ven sucedendo desde xuño, cando os bombeiros galegos iniciaron a súa folga e non fan horas extras voluntarios. Este peche de hoxe coincide cunha xornada de aviso amarelo polas intensas choivas. Afortunadamente, de momento, as incidencias están sendo leves. Y además conmemoramos el Día Internacional de Daño Cerebral Adquirido con demanda de financiación para un centro de día y residencia para este tipo de enfermos. El Concello de A Coruña está cediendo los terrenos. Seguimos en Radio Coruña, Radio Ferrol y Radio Nordés en la cadena SER. Queres mellorar as túas habilidades comerciais ou incrementar a rendibilidade do teu comercio? Inscríbete nos cursos gratuitos que a Cámara da Coruña e a Xunta de Galicia ofrecen para ampliar e actualizar a túa información para que poidas afrontar os novos retos do sector. O programa posibilita unha ampla oferta de teleformación. Ao ser formación online non tes horario fixo e podes facelo en calquera momento. Non quedes en a túa praza e escolle xa o curso que mellor se adapte ás túas necesidades. Consulta a oferta completa na Cámara da Coruña o en www.camaracoruna.com. Planeta del Mueble patrocina la entrevista. Esta mañana ha quedado abierta la Feira de Emprego de la Universidad de A Coruña, que se celebra en el pabellón de deportes del campus de El Viña. Es una iniciativa de la Universidad Coruñesa que pretende favorecer las capacidades de los titulados por la Universidad Coruñesa, favorecer esas capacidades para conseguir un puesto de trabajo. Saludamos a esta hora a la vicerrectora de estudiantes, a María José Lombardía. María José Lombardía, ¿qué tal? Muy buenas.
Ola, moi boas, que tal? Porque, en definitiva, ese obxectivo, non? Que os estudantes melloren as súas capacidades para atopar despois un posto de traballo. Sí, un dos obxectivos é eso, que coñezan que cualidades buscan as empresas e que, ademais, dar a coñecer tamén as empresas os distintos aspectos que temos na universidade, os diferentes aspectos de organización e cultura empresarial, poñela en valor de cara ao noso estudantado, facilitar un punto de encontro e de contacto directo entre as empresas e o noso alumnado, ademais, coñecer cales son as necesidades, efectivamente, do mercado laboral. Ese é unha das principais obxectivos desta feira. Porque nesta feira de emprego xúntanse por unha banda os estudantes, como dicíamos, pero tamén representantes de empresas de moitísima importancia, non? Sí, temos máis de 40 empresas e entidades que estes días están con nós neste Foro Avanza, porque a feira de emprego é un pouco a guinda do foro, e no día de hoxe o que se vai facer son non só ter os stands e a disponibilidade estas empresas, senón que tamén haberá pois, esa presentación corporativa, a simulación de entrevistas e dinámicas de grupos que ofrecen as propias entidades, e o estudantado tamén poderá acceder a ofertas de emprego de algunhas das empresas participantes. En definitiva, temos unha amplia variedade de distintos sectores do mundo empresarial, desde construcción, infraestructuras, hasta TICs, o sea, solución tecnolóxica, inspeccións, o ámbito financiero de seguros, hostelería e turismo. Temos tamén empresas do ámbito do comercio e distribución en relación a alimentos, bebidas, servicios de enxeñería, no eido do naval, defensa, industria, regasificadoras, transporte, industria, tamén, como non, o eido da abogacía, asesoría fiscal e auditorías, en pesca, transformación e distribución de produtos congelados, o sector naval. En definitiva, vamos dende A, creo que a primeira empresa que aparece Acciona, hasta a Z, ainda que creo que a última termina por S, que é Siemens. O sea, un gran abano de opcións. Sí, prácticamente do que se trata é de reproducir o mercado de traballo nun espazo como este pabillón de deportes. Efectivamente, darlles a conocer o noso estudantado como é ese paso ao mundo laboral, porque o que queremos é crear ese vínculo, esa confianza, non? Que seguro que todos nos atopamos nalgún momento cando rematábamos os nosos estudos con e agora que fago, non? Pois ese agora que fago queremos evitalo e que vayan da nosa man pois transcurrindo hacia o mercado laboral. Polos estudos que vostedes fan pola relación que teñen coas empresas da nosa contorna, como están eses niveis de empregabilidade, esas posibilidades de atopar un traballo para os titulados na Universidade da Coruña? A ver, nós aí neste momento podemos sacar peito. Temos o que é o noso observatorio ocupacional que fai un seguimento da inserción laboral dos nosos egresados. Agora mesmo a porcentaxe que coñezo, porque estamos a piques de sacar o informe relativo a este ano, bueno, a corte do ano pasado, pero que se publicará este ano, é que daqueles que se incorporan ao mercado de traballo, o 89% atopou emprego en relación aos titulados de grau. Esta porcentaxe aumenta lixeiramente cando os titulados son de máster, pois dos incorporados ao mercado de traballo, en torno a un 90% atopa emprego, pero no primeiro ano. En ambos os dous casos, é o primeiro ano no que buscan emprego, co cual estamos moi contentos destes resultados. Son niveis de empregabilidade, bueno, xa non de empregabilidade, senón de atopar efectivamente traballo, de insertarse no mercado laboral, uns niveis altos que ademais, se non recordo mal, xa nos últimos anos se veña producindo así, non? Sí, efectivamente. A tendencia que temos é esta. Vai crecendo lixeiramente, pero incluso crecendo. E ademais, pois eso, digamos que colócanse en postos relacionados co que estudian, que é o que nosotros tamén buscamos. Hai algún ámbito no que esta porcentaxe chegue ao 100%? Temos ámbitos, pois, a ver, eu da que podo falar primeiramente, a primeira que se nos ven pola cabeza é as TICs, non? A que ahora mesmo están tan de moda, pois Sí. aquí na Facultade de Informática, pois os nosos enxeñeiros de informática, pois superan o 100%, pero non só en informática, temos outras moitas titulacións que tamén rebosan de oportunidades. Bueno, hai moitísimas,
Nese ámbito do que fala das TICs, das tecnoloxías da información e da comunicación, entendo que precisamente a cidade das TIC vai servir precisamente para un maior impulso a todo isto. Bueno, sí, a verdade é que estamos moi contentos de ter esta iniciativa porque non deixa de ser, bueno, un reflexo de un pouco de todo o que somos capaces de ter ese gran potencial que está nas nosas aulas. Pero, bueno, non esquenzamos que as TICs teñen que ter tamén esa vertente humana e para eso están tamén as titulacións da rama máis de humanidades, tamén está o que é dereito, abogacía. Necesitamos, digamos, ahora equipos moi complexos para chegar a esa inteligencia artificial, a esas TICs, ¿no? Para darlle esa parte humana e tamén científica. Esta feira de emprego no pabillón de deportes do campus del Viña está aberta ata as 2 da tarde, despois a partir das 3:30 e ata as 7 da tarde. Pero dicía antes, María José, que unha actividade máis de algo máis amplo que o Foro Avanza, non? Que outro tipo de actividades se inclúen neste Foro Avanza? Pois mira, levamos dende o día 24, pois un pouco facendo actividades dentro do foro que son talleres, charlas. Empezamos o 24 con charlas que duraban pola mañá, igual que o 25, pero relacionadas máis con ámbitos, pois procesos de selección en vivo. Tiñamos aquí a directora de unha empresa de recursos humanos que lles contaba como era este proceso de selección, este enfrentarse a unha entrevista de traballo, pensar na opción tamén de emprender, que é unha opción que a día de hoxe, bueno, pois non é a máis explorada, sin embargo está aí como unha das opcións. Falamos tamén de iniciativas empresariais de base tecnolóxica, as IEDTs, experiencias laborais, como non, dos nosos egresados, que sempre gusta ter un tú a tú, non? Falan un idioma moi similar e son capaces de chegar incluso mellor que a nós. E o día 25 o que tivemos pois foi recursos e estratégicas para buscar emprego que un pouco sempre nos ven ben, non? Que estos rapaces dicen, bueno, pero como chego ao mercado laboral, como busco este primeiro emprego? Pois aquí damosles un pouco estas estrategias, oportunidades tamén, como non, en Europa, conocer o ámbito de traballo non só na nosa contorna, sino tamén ir un pouco máis alá, moitos deles ten esa inquedanza, non? Como acceder e progresar e realizarse tamén no traballo en administracións públicas. Moitos de nós coñecemos, se non somos nós mesmos os que pensábamos, bueno, eu quero ser funcionario, quero traballar nunha administración pública, bueno, pois aquí damos tamén información sobre eso. E logo tamén tivemos unha charla acerca do emprendemento, pois un pouco para reactivar o que era a Galicia máis abandonada, a máis despoblada. Entón, bueno, pois un pouco queremos darles un abano de todo isto, unha gran visión, pero desde un punto de vista práctico, non que escoiten as charlas, e non que sexan obradoiros que interveñan. De feito, interveñen un montón, que iso é o que lle dá moita dinámica a estas charlas e a este foro. Buscando respostas para esa gran pregunta cando un remata os seus estudos. E agora que? Esa é a gran pregunta e as respostas, pois algunhas delas poden estar nesta feira de emprego que impulsa a Universidade da Coruña. María José Lombardía, vicerreitora de Estudantes, Participación e Emprego. Graciñas por estar connosco. Moitas gracias pola vosa invitación. Especial mes del dormitorio juvenil en Planeta del Mueble. Ven y te sorprenderás con la amplia y variada oferta de estilos, siempre con la mayor calidad. En Planeta del Mueble disfrutarás de unas condiciones especiales, grandes descuentos y financiación de hasta 18 meses sin intereses. Te esperamos en San Pedro de Nos Oleiros y en Ronda de Nelle 145. Planeta del Mueble te gustará. Radio Coruña Cadena Ser, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón.
Muy buenos días, tomamos ya el relevo a Marcos San Luis, el equipo de Hoy por Hoy a Coruña, conformado hoy por Javi Rodríguez en el control técnico y David Iglesias en el digital, en este 26 de octubre, pasadísimo por agua y muy gris. Venía ahora a trabajar hace un ratito corriendo en un taxi y el taxista estaba preocupado por si la alerta era roja o era amarilla. Pues Carlos, era amarilla, era y es alerta amarilla por fenómenos costeros y por viento también. Así que, bueno, en realidad pues no hemos llegado al rojo, pero bueno, sí que hay que tener mucha precaución y sobre todo si vais en carretera. Y hablando de esto, vamos a hablar con Fernando Naya, que lo sabe todo al respecto. Hola, Fernando, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está el tráfico hasta ahora? Bueno, tenemos tráfico en general fluido, tenemos un poquito de tráfico entrando a la ciudad, porque ahí en Sánchez Drego están realizando el rebacheo de algunos baches y están ocupando el carril derecho y bueno, ahí está creando un poquito el tráfico lento. Pero en general el resto de la ciudad se circula sin mayor problema. ¿Y hemos tenido alguna incidencia con las lluvias y esto? No, incidencia no tuvimos ninguna, tuvimos, entre las 8 y las 9, 4 accidentes, ninguno de ellos importante, no hubo heridos, pero hubo 4 accidentes así en la ciudad. Solamente destacar el de Juan Flores, que ocupó el carril izquierdo, y eso provocó un poquito de retenciones en Plaza de Pontevedra, en Rubine, incluso en la zona del Paseo Marítimo, no muy importantes, pero alguna. Pero fue lo único que hubo. Así lo hemos trasladado en los diferentes servicios informativos. ¿Y tenemos alguna previsión? Previsión tenemos en la carretera de Iris hasta las 8 de la tarde. Están realizando la limpieza de un talud, de un corte de carril. Y en Avenida Oporto, en la zona de aduanas, hasta las 13:30, están realizando la tala de palmeras y también cortado el carril de entrada. Pues muchísimas gracias, Fernando, por avisar. Gracias. Hasta mañana. Un saludo. Hasta mañana. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Y comenzamos el programa con especial interés en escuchar a nuestro invitado. Antonio Couceiro, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y comenzamos el segundo tramo del Hoy por Hoy a Coruña con especial interés en escuchar a nuestro invitado, presidente de la Cámara de Comercio. Antonio Couceiro, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Entidad a través de la que con diferentes programas pues se impulsa la internacionalización, se fomenta el empleo, se apoya a empresas para la innovación y las nuevas tecnologías, se asesora para mejorar la competitividad y se ayuda a la empleabilidad. Son muchas cosas, así que hay muchos oyentes que ahora estarán interesados en escuchar lo que nos tenga que decir. Antonio, la semana pasada presentaba los presupuestos de cara al 2024. ¿Cuáles son las principales líneas de actuación de la Cámara? Bueno, pues prácticamente las acaba de decir todas. La Cámara de Comercio de Coruña, que tiene 157 años de historia y que nació íntimamente ligada a todo lo relacionado con el comercio exterior, digamos, de la misma manera que nacieron casi todas las cámaras del mundo. Lógicamente sigue teniendo en su ADN esa ayuda a que las empresas exporten, a que las empresas viajen al exterior, a que inviertan también en el exterior, es decir, les acompañamos en toda su expansión internacional con toda una serie de programas cofinanciados con fondos europeos que nos llegan a través de la Cámara de España o del IGAPE en la Xunta de Galicia. La Cámara es una corporación de derecho público tutelada por la Consellería de Economía en estos momentos de la Xunta de Galicia, aunque ha de gestionarse con fondos privados, es decir, el 100% de los fondos estructurales que sostienen, digamos, la Cámara de A Coruña son generados por la actividad de la propia Cámara. El último balance, bueno, ya tiene un tiempecito, pero ¿a cuántas empresas asesora, cuántas personas ayuda a la Cámara? Bueno, pues entre personas y empresas, en el año cerca de 3.000 personas, empresas, autónomos, pymes, pues han tenido algún contacto con la Cámara de Comercio en sus diferentes vertientes, ¿no? Primero, como decía, esa vocacional que es toda la ayuda al comercio exterior, inversiones en el exterior, y luego toda una serie de programas pues enfocados a la formación, a la digitalización de las empresas, a la certificación, por ejemplo, a la exportación de los productos de esas empresas al exterior, en certificaciones digitales y
un programa también muy potente que hemos desarrollado últimamente, es todo lo relacionado con la empleabilidad del PICE, de los jóvenes, digamos, que no tienen, que ni trabajan ni estudian, y que les damos toda una serie, pues, de herramientas de formación y orientación laboral. Uno de los eventos más importantes es la Feria de Empleo, que celebraremos, creo que el día 7 de noviembre está previsto la siguiente aquí en Coruña, y que normalmente tiene una altísima participación, tanto de empresas como de jóvenes que buscan su primer empleo. Y alta empleabilidad también. Y alta empleabilidad. Siempre tratamos de irnos y de colarnos desde el hoy por hoy en esa feria porque nos resulta especialmente interesante. Ya lo hemos hecho en alguna ocasión. Por irnos a ese mes, al de noviembre, también han puesto en marcha o van a poner a principios de mes un nuevo programa de teleformación que se dirige a los comercios del área, ¿no? Es interesante también porque muchas veces en el programa tratamos de poner el foco en el área también. Pues sí, es un convenio que hemos firmado la semana pasada con la Dirección General de Comercio de la Xunta de Galicia y que va orientada a la formación presencial y online de nuestro comercio local. Esto lo extendemos, pues, a todos los comerciantes de nuestra demarcación, que son 39 ayuntamientos, desde Curtis hasta la Costa da Morte. En Curtis también han presentado ayer Curtis nada. También, hace una semana también hemos estado allí con el grupo de gobierno de Curtis, analizando, pues, posibilidades de colaboración muy enfocadas a la formación y a la empleabilidad, orientadas a un número de iniciativas muy importantes que están implantadas o se van a implantar en el polígono industrial de Curtis. Y esto enlaza, pues, con otra de las grandes iniciativas que esperamos que se consolide este año, que es la Oficina de Promoción Tecnológico Industrial, que comenzó su andadura en marzo de este año con la incorporación del gerente Daniel Tafalla, y que está trabajando pues para ayudar a que se generen las condiciones para la atracción de inversiones industriales y mejorar la competitividad de las existentes. Antonio, en este caso con el Concello de Curtis, el nuevo programa de teleformación es a través de la Xunta de Galicia. Vemos que el diálogo entre las administraciones, en ese caso, funciona. Sí, absolutamente. La Cámara de Comercio tiene una relación institucional pues magnífica con todas las administraciones, tanto Ayuntamiento de Coruña, que es donde tenemos sede social, pero con todos los ayuntamientos del área, con los que estamos firmando convenios, aquellos que tienen vocación industrial, para incorporarlos también a la dinámica de la Oficina de Promoción Tecnológico Industrial, por supuesto también con Diputación, Xunta de Galicia. Y hay un evento que es paradigmático, que es Export Pymes, en el que traemos a más de 60 importadores del exterior, y toda empresa gallega que quiera, pues puede venir aquí y tener esos contactos que para ellos son determinantes para o empezar a exportar o consolidar sus exportaciones. En ese evento participan todas las administraciones, es decir, tenemos apoyo de Ayuntamiento, Diputación, Xunta de Galicia y, por supuesto, Cámara de España. Es decir, lo que tratamos es de liderar iniciativas que estén alineadas con los intereses del fomento del desarrollo de las diferentes administraciones. Hablamos de diálogo, hablemos de futuro. En este caso, pues tenemos un escenario internacional convulso. Las consecuencias económicas son complicadas de predecir, pero le voy a pedir que usted lo haga. Sí, ¿Cómo lo ve? Es casi un imposible poder predecir, porque nadie sabe lo que va a pasar mañana, pues, entre Israel y Palestina, y son conflictos que tienen, evidentemente, sí, desde luego, y que lo decimos de entre risas, pero es una situación muy complicada. Es una situación, sobre todo, de una enorme incertidumbre, ¿no? Y lo que está claro es que los tipos de interés se van a mantener altos, que la inflación todavía no está embridada, es decir, así como la subyacente estaba bajando algo, la interanual pues empieza a confluir hacia la subyacente, que está por encima. Nadie aventura en qué momento, pues, realmente esa inflación va a poder llegar a ese 2%, que es una tasa de inflación, entre comillas, sana para la economía. El comercio internacional puede verse afectado en cualquier momento, pues, por un bloqueo de las cadenas logísticas, por los problemas del estrecho de Hormuz o del canal de Suez. Estamos en un momento, pues, que puede haber
pues, hechos importantes que pueden condicionar nuevamente pues, los costes logísticos que impactarán en las empresas y por lo tanto es un momento pues, de prudencia y de sensatez en las decisiones empresariales. Eso es lo que tiene que ver con la economía en el territorio nacional. Vamos a trasladar el foco a Galicia. Usted ha dicho en varias ocasiones que ahí es fundamental el corredor atlántico. Sí, totalmente. Hay una voz, digamos, unísona de todo el empresariado a todos los niveles que se empieza además a articular en diferentes foros. En el caso de las cámaras hemos creado el foro de cámaras del eje atlántico en Bilbao hace aproximadamente 2 meses, que queremos que se consolide y además ese foro ha incorporado en su seno a las cámaras del norte de Portugal y del sur de Francia, es decir, para generar un espacio integrado de todo el arco atlántico. Y una de las reivindicaciones fundamentales de la Cámara de Comercio de A Coruña en ese foro de cámaras va a ser evidentemente el corredor ferroviario del noroeste, que es fundamental a medio plazo pues, para el transporte de mercancías. Y en lo que tiene que ver con el futuro de A Coruña, hemos tenido ahí pequeños desencuentros con el Concello. Antes hablaba de diálogo sobre Alvedro. No ha habido ningún desencuentro. De hecho, ha habido ya alguna reunión posterior en la que la alineación, digamos, de los objetivos del Ayuntamiento y de la Cámara son totales. Es decir, como digo, el diálogo es fluido y positivo y seguiremos en la línea de lo que hemos tenido hasta el momento, que es que nuestra presencia en el Consorcio de Promoción de Turismo pues va siempre en la línea de apoyar todas aquellas iniciativas que fomenten, digamos, el incremento de la conectividad de nuestra ciudad con el resto del mundo. Como siempre digo, A Coruña está en la periferia de la periferia, entonces cualquier destino de segundo o tercer nivel pasa por el avión, ¿no? Claro. Indefectiblemente. Entonces es enormemente importante para nosotros garantizar una buena conectividad internacional no solo para personas, sino por supuesto también para nuestros empresarios. Y hablando de garantías, en ese plan operativo anual que presentaba, pues vemos que las cuentas están absolutamente saneadas, que el presupuesto es el que es, nos lo decía al comienzo de la entrevista, creo. Y claro, lo que sí tenemos que ver mirando al futuro es esa puesta en funcionamiento del Club Cámara Noroeste. Bueno, pues ese es otro de los grandes proyectos de la Cámara que llevamos muchos años, digamos, analizando y esperando el momento oportuno para sacarlo adelante. Recordamos que es ese local de Oparrote que no se está utilizando. Ya la iniciativa de la Cámara comenzó cuando tuvimos, digamos, la desgracia de que se cerrara el Club Financiero Atlántico allá en la Avenida de la Vez, digamos, en Alfonso Molina. Ahí se perdió pues, un equipamiento muy importante para el empresariado, en el que había pues, una gran satisfacción por parte de las empresas del área en su utilización. A partir de ahí pues, entramos en una dinámica de intentar recuperar el edificio. De hecho, participamos en una subasta para poder hacernos con los derechos mayoritarios de la sociedad que tenía el inmueble, pero bueno, no fue posible porque pujamos hasta el límite de las posibilidades de la Cámara, que quiero recordar que fue 1.200.000 euros. Es decir, la Cámara había, digamos, llegado al límite de sus posibilidades financieras para poder hacerlo. La intención estaba clara. Efectivamente. Ahora, aquello pues, no fructificó. Luego, posteriormente, pues ha surgido alguna iniciativa pues, muy respetable y que está funcionando razonablemente bien, con el que, bueno, de hecho, pues hemos tenido pues muchas reuniones y la relación personal y profesional e institucional es absolutamente fluida, pero pasado el tiempo se dieron 2 hechos. Uno, pues que había pues un nutrido grupo de empresarios que esperaba, digamos, otro modelo, digamos, de club financiero, y por otra, la gran oportunidad que surgió a finales del año pasado, que fue la liberación de un volumen en la Dársena, a los pies del Hotel Finisterre, que estaba en manos de una constructora que tenía la concesión de la autoridad portuaria, que a su vez lo había arrendado a un grupo inversor para hacer un proyecto de hostelería. Bueno, ese proyecto de hostelería no salió adelante y la constructora recuperó, digamos, la concesión
y se nos abrió a final del año pasado la oportunidad de poder hacer allí un proyecto singular. Entendimos que era una oportunidad la información deportiva. Tenemos 5 minutos para hablar de deportes en el Hoy por Hoy y tenemos a Adrián Candal preparado ya. Hola Adri, muy buenas. Hola, Eva, muy buenas. Aquí estamos preparados para contar y para resumir la información del deporte en este día tan lluvioso. Como caía, bueno, ya. En toda Coruña, pero en Abegondo, que el techo es un material así tipo uralita, que hace un ruido tremendo, parecía prácticamente el fin del mundo, cuando veíamos el entrenamiento de esta mañana. Hay jugadores que dicen que les gusta esto de trabajar con lluvia, que bueno, pues que hace más intenso y más rápido los entrenos, pero días como el de hoy, yo creo que igual tenían que repensar esa idea, porque más de uno le dio cierta pereza salir a entrenar esta mañana. Siempre nos acordamos de vosotros porque tenéis que ir a veces en unas condiciones atmosféricas increíbles, además de los jugadores, pero bueno, vosotros también. Oye, que tenemos protagonista. Sí, hay que ir con calma, hay que ir con calma porque, bueno, están las carreteras reguleras. Eso es. Y, bueno, pues hay que ir, y esto para todos, hay que ir con mucha calma, sobre todo hay precaución al volante. Te decía que ha hablado Retu. Sí, y bueno, pues ha estado interesante la historia que ha contado y ha recordado. Fijaos que es un jugador que se puede decir que vive o que ha vivido sobre todo en el ostracismo. Llegaba el año pasado como el, digamos, segundo lateral para el Deportivo, ese lateral izquierdo. El año pasado se lo pasó en A Coruña en blanco, se marchaba del Depor a mitad de año rumbo al Hércules, donde sí tuvo unos 10, 12 partidos en la segunda vuelta y volvía este año. Parecía que iban a prescindir de él y aquí seguía, pero después de haber tenido 0 minutos el curso pasado, este año pues empezó igual. Y es más, vio cómo se lesionaba Valenciaga, como la opción de entrar no era para él, sino para primero a un central reconvertido, en el caso de Dani Barcia. Después, otro central también hay reconvertido como Pablo Martínez. Expulsan a Pablo Martínez, que era, digamos, el tercero en esa línea de rotación, y coloca en vez de a Retu al lateral derecho a pierna cambiada. Es decir, bueno, todos los mensajes para decir que pintaba muy poquito en el Depor. Pero en ese partido de Ponferrada, en los últimos instantes, le dio la oportunidad Imanol Idiáquez y a raíz de ahí se agarró al puesto. Es el hombre para jugar ahí de forma natural y fue titular el otro día en Sabadell, donde el equipo además ganó, y todo apunta, hay esa duda obviamente todavía en el horizonte porque parece que vuelve Chimo Navarro, pero todo apunta a que va a seguir en ese puesto inicial. Y bueno, pues fue desde luego un momento para seguir luchando. Cualquiera bajaría la cabeza y se deprimiría porque ya te digo, los input y los mensajes son todos de que no cuentan contigo, y él ha dicho que se refugió en su familia y en los compañeros y que ahora está disfrutando. Fíjate también otro dato, recordaba lo que le pasó el año pasado con Borja Jiménez, Teresa Herrera, que no deja de ser un partido amistoso, por mucho que sea simbólico y muy querido para todos los coruñeses, pero es un partido que no es oficial. Lo cambiaban a la media hora después de su mala actuación. Y dice que eso, y ante el debut en Riazor, fue un palo durísimo y lo ha tenido que ir superando. Bueno, pues ahora se ha agarrado a esa sonrisa y a esa titularidad y tiene opciones de poder seguir en el once inicial el domingo. Bueno, y para ese partido, ¿cómo llega el Depor y cómo llega el rival, Adri? Bueno, pues el rival llega, a pesar de estar 3 semanas sin ganar, es líder, y el Depor tiene una oportunidad, como te decía ayer, de darle un mordisco tremendo a la clasificación y colocarse a solo 4 después de lo mal que lo ha hecho de esa primera posición. El Depor llega para intentar confirmar que la victoria del otro día no es una casualidad, sino que es el inicio de la remontada, y que mejor que ante un equipo de la parte alta, el líder, insisto, que viene a Riazor. Vuelve Pablo Martínez después de cumplir su sanción, en principio va a ser central junto al otro Pablo, vuelven los dos centrales titulares para ese muro del Depor, a ver qué ocurre con Chimo Navarro, que hoy ha trabajado ya con el grupo después de haber hecho ayer una primera intentona, y con esa opción de que Retu siga también ahí. Va a volver a apostar Imanol, lo hemos visto esta mañana, pues por Martín Ochoa en la punta del ataque, viene de marcar, y eso, como te digo, pues con las ganas de confirmar que el equipo, bueno, pues se va a levantar y que lo puede hacer. Va a haber buen ambiente en Riazor, buena entrada para ese partido, y también está el Depor pendiente de la lluvia, porque para esta semana también he planificado un entreno en Riazor. La última vez que había planificado un entreno, todavía vivimos en esta etapa de lluvias y no quisieron tocar mucho el campo, así que está en el aire la disputa de ese último entrenamiento, el del sábado en Riazor. Pues a ver cuándo se sabe ese dato. En todo caso, pues os escucharemos en Coruña Deportiva. Gracias, Candal. Adiós. Llegamos a la 1. Es la 1, las 12 en Canarias.
El Círculo de Economía de Cataluña respalda la amnistía siempre que se abandone la unilateralidad y que se consensúe con el PP. Los empresarios catalanes piden un nuevo modelo territorial federal y una reforma de la financiación. Barcelona, Pol Valero, buenas tardes. Buenas tardes. La amnistía tiene que servir para abrir un nuevo ciclo político, dicen, con dos condiciones. Desde la perspectiva política, los partidos independentistas tendrán que renunciar a la unilateralidad y desde la perspectiva jurídica tienen que ofrecer la máxima seguridad de que después no será revocada. Todo esto tiene que ser resultado de un gran acuerdo entre partidos nacionalistas y estatales y no solo fruto de la necesidad de investidura del PSOE. Además, insisten que ahora no es el momento para un referéndum de autodeterminación. También piden una reformulación del sistema de financiación autonómico. Dicen que reducir el déficit fiscal de Cataluña tiene que ser una prioridad en la próxima legislatura y apuestan por un nuevo modelo territorial actualizado de estilo federal. Para esto piden un nuevo estatuto de autonomía que deje claras las competencias del Estado y las comunidades autónomas. También en Cataluña acabamos de conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia sobre la alumna de Canet de Mar que pidió recibir más asignaturas en castellano. El TSJ confirma las medidas cautelares que ya se estaban aplicando y exige que la clase de esa menor siga dando una materia principal en la lengua oficial del Estado. Seguimos en Barcelona. Soledad Domínguez. El tribunal no impone esta vez un porcentaje concreto de uso del castellano ni habla tampoco de materias troncales, pero sí se ratifica en el fondo de la cuestión. Mientras esta niña siga escolarizada en este centro educativo, tiene derecho a que alguna materia o área de conocimiento, más allá de la lengua y literatura castellana, se impartan en este idioma. No le valen al tribunal las explicaciones de la directora del centro en el sentido de que el profesorado utiliza materiales audiovisuales en las dos lenguas. Ataca también la sentencia uno de los argumentos en los que insiste siempre la Generalitat, que es que el sistema educativo garantiza que al acabar cuarto de la ESO los alumnos tendrán un dominio equivalente de catalán y castellano. Recuerda el tribunal que hay alumnos que solo van a estar en Cataluña un tiempo y que no se pueden establecer etapas de inmersión solo en una lengua porque eso les perjudicaría. Noticia que nos acaba de llegar del mundo de los tribunales. También la Audiencia Nacional va a investigar a Carles Puigdemont por blanqueo relacionado con narcotráfico. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Al abogado de Carles Puigdemont, a Gonzalo Boyés, era el último recurso para evitar el juicio. La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha desestimado un recurso del abogado Gonzalo Boyés en el que sostenía la falta de competencia de este órgano jurisdiccional para enjuiciarle por un delito de blanqueo de capitales en relación con la operación Mito, la presunta introducción en España de casi 4 toneladas de cocaína dirigida por Sito Miñanco. Los magistrados explican que si bien la ley no contempla la competencia de la Audiencia Nacional para los delitos de blanqueo de capitales, sí la establece cuando existe conexidad con otros delitos cuya investigación se atribuya a este tribunal. En Madrid, el juez abre juicio oral contra los empresarios Luceño y Medina por el caso Mascarillas, una presunta estafa al ayuntamiento de la capital con la venta de material sanitario durante la pandemia. Alfonso Gea. Luceño y Medina, el empresario y el noble, se van a sentar en el banquillo. El juzgado de instrucción número 47 de Madrid acaba de dictar el auto de apertura de juicio oral tras una investigación que ha durado año y medio. Alberto Luceño está acusado de los delitos de estafa agravada, falsedad continuada en documento mercantil privado y falsedad en documento público. Luis Medina está acusado por su parte de un delito continuado de estafa agravada y otro más de falsedad en documento mercantil. Será la Audiencia Provincial de Madrid la que enjuicie estos hechos a estos dos acusados muy posiblemente antes del verano del próximo año. La alcaldesa de Alcalá de Henares, también en Madrid, uno de los emplazamientos de defensa que se van a habilitar para acoger a parte de los inmigrantes que están llegando a Canarias, pide información, un plan y dice que le preocupa la convivencia en su localidad. Se llama Judith Piqué, del PP. A mí me preocupa en tanto en cuanto le va a afectar a la vida de mis vecinos, cómo va a ser la convivencia de estas personas que llegan a la ciudad con nuestros vecinos, con nuestros servicios. No sabemos absolutamente nada y, por tanto, exijo también transparencia en cuanto a los criterios, porque Alcalá de Henares me llama poderosamente la atención que esto solo está ocurriendo en gobiernos y en comunidades autónomas, en territorios donde gobierna el Partido Popular, no en ningunos otros territorios que sepamos hasta ahora. Entonces, exijo transparencia, exijo coordinación y exijo información al gobierno de Sánchez que, como digo, hasta ahora no tenemos. Dice la alcaldesa que no saben nada, aunque ha reconocido que ayer recibió una llamada del delegado del Gobierno para hablar de este asunto. El PSOE va a llevar ante la Fiscalía por un posible delito de odio y de discriminación al concejal del Partido Popular en Torrox, Málaga, que ayer comparó a los inmigrantes con animales, insinuando que nos van a contagiar de tifus. Siguen las reacciones empresariales al pacto de PSOE y Sumar para la investidura de Pedro Sánchez. Desde Repsol, el consejero delegado Josu Jon Imaz avisa de que si se mantiene el impuesto a las energéticas, se van a plantear las inversiones en España. Antes de tomar cualquier decisión sobre una nueva inversión en España, analizaremos si las condiciones son estables y suficientemente atractivas para garantizar la rentabilidad de nuestros proyectos.
Y una advertencia de la Autoridad Fiscal Independiente AIREF que calcula que habrá que hacer recortes o subidas de impuestos para recaudar 9.500 millones de euros a partir de 2025 para conseguir que el Gobierno de España baje la deuda pública. Deportes Duro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En plena semana europea que tras la Champions sigue turno hoy para la Europa League, la segunda competición continental que toma protagonismo este jueves con un nombre propio además en la mañana de hoy, que es el del colegiado extremeño Gil Manzano, que se ha confirmado como el colegiado de campo en Montjuic del Barça Real Madrid en la previa del Clásico. Es el sábado a partir de las 4:15. Gil Manzano, el árbitro principal, Cuadra Fernández en el VAR. Entre las citas del día tenemos un único partido en la Europa League, es el del Betis en esta tercera jornada. Juega en Chipre ante Aris Limassol. El partido a las 7:15. No juega el Villarreal, que tenía que participar hoy en la competición en el grupo F frente al Maccabi Haifa, el partido que está aplazado por la situación que se mantiene abierta en Gaza y en Israel. Y también tenemos Clásico, pero en el día de hoy en la Euroliga en baloncesto desde las 9:15, es la quinta jornada, es un Real Madrid-Barça, tercera vez que se enfrentan ya esta temporada. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Qué frase te has tenido que comer con patatas? A lo pobre, bravas, revolconas, arrugas, salchipapas, al horno con alioli, a la importancia, a la panadera. Es lo más rico que he probado en la historia de mi vida. ¿La ensaladilla con patatas chafadas o en cuadraditos? Te quiero una tonelada. Pues yo te quiero 3000. ¿Qué te ha tocado últimamente la patata? ¿Tu móvil es una patata? Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro Patata en la SER. El Faro, con Mara Torres, Cadena SER. Pues es todo, a las 2, la 1 en Canarias, más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Informativos. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos... En carnicería, pollo de corral Coren, kilo 5,39 €. Gadis, en confianza. Hoxe en familia, é ouro todo o que reloce. Perna de cordeiro leital 10,95 € o kilo. E queixo galego Hipólito ao corte 8,95 € o kilo. Familia é máis aforro. E máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Radio Coruña Cadena SER, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Deva Chacón. Durante los próximos minutos vamos a hablar sobre palabras malditas. Así se llama la nueva novela de Miguel Conde Lobato, director creativo, productor, realizador de cine publicitario, escritor y colaborador ya prácticamente de esta casa. Miguel Conde, buenos días. Buenos días. Antes de hablar del tema que nos ocupa, quería agradecerte, darte las gracias de nuevo, haber formado parte del equipo en el 50 aniversario de A Coruña Opina, por tu presencia, tus palabras y tu trabajo, que también te pusimos a trabajar. Sí, pues nada, fue un placer. La verdad es que fue muy emocionante y había muy buen rollo. O sea, yo estaba encantado diciendo, coño, cómo se nota cuando hay energía positiva, cómo se contagia, ¿no? Y eso fue algo que supisteis hacer. Hicisteis un acto muy, muy chulo, que donde la gente lo disfrutó y aparte de todo muy emotivo también. Y aparte de todo me gustó que se le reconozca la labor a la gente que lleva muchos años haciéndolo, ¿no? Y luego encima, pues tanto Cándido como Isabel, Isa, de repente nos sale gratis un eslogan y ya... Bueno, gratis todavía no lo hablamos, eso, va a haber que darle una vuelta. Bueno, el caso es que después de Los Lobos no piden perdón y después de La Congregación, ahora sí eres escritor. Sí, esa es la maldición de Juan Gómez Jurado, ¿no? El día cuando
hay muchísima gente que escribe, pero uno se considera escritor cuando te publican, ¿no? Entonces ahí dices, lo he conseguido, y es una especie de subidón enorme. Y a mí me pasó con Los lobos no viven perdón, yo estaba todo contento, y entonces Juan, que la audiencia conocerá porque es el escritor en español más vendido en España, con Pérez Reverte, están ahí, ¿no? Y me dice, no tan deprisa, amigo, uno no puede considerarse escritor hasta que lleva escrito por lo menos 3 novelas. Y entonces ahí se me enfrió, se me heló la sangre, ¿no? Y dije yo, como 3, o sea que todavía no, todavía no. Y he comprobado que tiene razón. O sea, de alguna forma, una primera novela no deja de ser como un estornudo, ¿no? Es como, ala, lo hago, un arreón. Pero cuando sigues escribiendo ya de forma profesional, en el sentido que eres retribuido por ello y tal, claro, tu vida cambia, tus horarios cambian, las veces que ves a tus amigos cambian, mi familia entiendo que no se resienta, ¿no? Pero me levanto a las 5 de la mañana para escribir, los sábados y los domingos también, entonces claro, eso no te permite pues estar haciendo muchas cosas. Entonces sí que es verdad que el tipo de vida ya es un tipo de vida entregada a la escritura, ¿no? Metódica además por lo que vemos, y a ver, con el resto de tus facetas, la creatividad evidentemente pues es común y está ahí, pero sí, es diametralmente opuesta, ¿no? La vida de un creativo con la del escritor, el oficio de escritor. Bueno, hombre, tiene cosas comunes, la imaginación es Claro. un ingrediente común, es verdad, y la fabulación pues no deja de ser también un elemento que indispensable, pero es cierto que la publicidad tiene un fin comercial declarado, explícito, honesto, que me gusta subrayarlo siempre, porque cuando un anuncio se hace siempre sabes quién lo firma, porque hay otro tipo de comunicación que a veces no sabes quién lo firma y son remitidos exactamente igual, pero tiene que estar, es un trabajo de un equipo, empezando por el anunciante. O sea, el anunciante es el ADN realmente de las campañas, esto es así. Bueno, aquí estás solo delante del teclado, ¿no? Y tú estás confeccionando un producto y lo haces primero pensando en la historia, en los personajes, y después hay algo que a mí me obsesiona como el ritmo, ¿no? Yo intento que las novelas mías tengan mucho ritmo, y aquí lo he intentado más que nunca, ¿no? Y asumiendo además que hoy escribes para gente que tiene el teléfono móvil en la mano, que va a mandar un WhatsApp, va a tuitear, por eso las frases son cortas, los capítulos son cortos, utilizo visiones desde diferentes personajes para que, aunque hagas otra cosa, no te lo pierdas, no te cueste volver a la historia, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ahora me olvidé de la pregunta. O sea, Bueno, nada, estábamos fue. comentando las diferencias Sí, entre lo que es la creación publicitaria, por ejemplo, que es un trabajo más menos libre y más colectivo. Y esto estás solo. Estás solo, sí. Y bueno, sí que es cierto que encontramos algunos puntos en común con otras de tus creaciones literarias, pues sale la Iglesia por ahí. Sí, bueno, es que la Iglesia tiene, a mí me parece siempre un mundo fascinante, porque tienes, independientemente de que uno pueda ser más creyente o no, lo que sí está claro es que todos tenemos una dimensión espiritual y nos fascinan las liturgias, ¿no? Ahí está el Camino de Santiago, más de la mitad de la gente que lo hace no lo hace por motivos religiosos, pero en el fondo sí son motivos religiosos. Todo el mundo cree a su manera de alguna forma, todo el mundo tiene una forma de interpretar la espiritualidad. Y por otro lado es algo donde la muerte está muy presente. Entonces me parece que siempre es una ventana a la que sí, hay dos cosas que salen a veces recurrentemente, y otra es la prensa. Exacto, Iba, y los medios de comunicación, y en este caso la radio, que tiene una presencia importantísima en Palabras Malditas. Sí, es determinante en lo que sucede en la trama, no es algo meramente testimonial o episódico. Yo tengo a mí los medios de comunicación me fascinan, obviamente, por profesión, pero también por lo importantes que son. Vosotros sois la conexión entre la realidad y la percepción de la realidad. Y sois conscientes de que muchas veces, según cómo se enfoque, es valorada de una otra forma. Eso también os da y os debe dar la responsabilidad de saber lo que se está manejando. Hoy se habla con cierta frivolidad a veces del relato, se ha quedado el relato ya para prácticamente todo, y yo creo que bueno, ahora hace falta un relato ético, ¿no? O sea, algo de decir, oye, pongámonos unos límites, porque aquí no puede valer todo de una forma constante. Entonces me fascina también esa capacidad de interpretadores
o predigestores de la realidad de cara a la gente. ¿Y por qué la radio? Por la inmediatez. O sea, la radio tiene esa capacidad de interacción, esa inmediatez, esa capacidad de transformarse en minutos, de que ocurran cosas espontáneas que serían impensables en una escaleta de televisión. Y ya no digo en un periódico donde ya necesariamente, un periódico de papel impreso, donde necesariamente tienes unos procesos diferentes. Entonces la radio me parece que realmente es la energía, tiene la energía que tiene la localidad o la audiencia a la que se dirige, ¿no? Nos situamos en Estela, que siempre ha sido una localidad pues próspera, tranquila además, una ciudad en la que no suele pasar nada extraño, pero de repente hay en la cabeza de un hombre con un tatuaje en la frente. Sí, ese es el arranque y que de alguna forma bueno, pues tiene que empezar a servir de acicate. Hay 3 tipos de thriller, o 3 o 4, ¿no? O sea, el primero es quién lo hizo, segundo es cómo lo hizo, el tercero por qué lo hizo, y después estaba Colombo, que sabías todo lo anterior y era cómo lo va a coger. Colombo era cómo va a pillarlo, simplemente esa era la duda. El gran talento de la serie de Colombo era precisamente la liturgia de cómo iba a identificarlo. Bueno, yo he querido que este thriller tenga las 3 cosas: saber quién lo hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo. Y las 3 son importantes. Y es verdad que arranca con el descubrimiento de unos restos y a partir de ahí con un tatuaje que, bueno, pues no cuento mucho más para que la gente se anime a leerlo. Claro, no, pero que lo del tatuaje tampoco es casual. También la figura del estigma, ¿no? De decir, y del daño que se ejerce a través a veces de elementos no simples. El tatuaje no solo es una vulneración de la piel, ¿no? Sino también es una destrucción de la vida de la persona, una destrucción de la personalidad, ¿no? Tú quieres aclarar y lo aclaras, que en Estela hay muchas ciudades. Sí, Estela es una ciudad imaginaria. El que sea de Coruña verá cosas muy, muy próximas, obviamente ya está hecho a propósito. Evidentemente el Chicago y el Manhattan se parecen bastante, o sea, hay que reconocerlo. Y después el que haya pasado por el Seixo Blanco, pues algunas cosas le sonarán. Pero es cierto que como hay en el fondo un telón de fondo de una ciudad que reacciona a través de sus prejuicios y sus defectos de una forma determinada, no quería que ninguna ciudad gallega fuese etiquetada como esto, ¿no? No quería hacer yo lo que hace el asesino, ¿no? Y entonces decidí que fuese una especie de Frankenstein entre distintas ciudades del norte, no solo gallegas, porque tiene cosas de Asturias, de Oviedo, de Gijón, de Santander. Bueno, me parecía que hay un elemento común, que son ciudades pequeñas, que donde se puede cotillear a gusto, porque las ciudades muy grandes ya llega un momento en que te pierdes, ¿no? Eres muy anónimo, pero aquí no, aquí todo el mundo tiene nombre y apellidos. Y bueno, me daba pero no quería hacerle eso a ninguna ciudad gallega, eso no me lo podía permitir. Y luego tenemos a Eden, a la gran protagonista, que lleva un tiempecito suspendida de su puesto como policía judicial, pero la necesitan, ahora sí la necesitan. Sí, Eden tiene un caso que, bueno, que ya ha sido suspendida, la indultan, bueno, pues ella se resiste, ¿no? De alguna forma a aceptar el encargo porque sabe que la están manipulando y que la están utilizando. Pero, por otro lado, pues es una policía de casta, ¿no? Tiene algo ahí que ella quiere participar en esa investigación. Entonces, esas contradicciones y esa resistencia a la llamada, pues son parte, las contradicciones son parte del personaje de Eden. Es un personaje fuerte, pero que fue muy débil. Personaje hecho a base, a veces, de coraje. Es un personaje que para mí era un reto, porque era mi primer personaje femenino, mi primera protagonista femenina, y quería hacerlo bien. Porque siendo un boomer siempre sospechoso de no tener una visión adecuada, entonces me documenté, estoy trabajando y por mis 3 hijas, claro. ¿Te ha costado meterte en la piel de una mujer? Me ha costado meterme sin exagerar. O sea, normalmente lo que primero que te sale es hacer una especie de panfleto o de territorios comunes.
Y después te das cuenta que es un ser humano y que tenemos muchas cosas más en común que de diferente con respecto a un ser humano masculino, ¿no? Pero sí que hay matices y cosas que he ido detectando, pues me repasé desde Virginia Woolf, Margaret Atwood, hasta Virginia Despentes, que es un poco la Bukowski femenina, ¿no? O sea, intenté ver formas de mirar, o sea, miradas femeninas del mundo que fuesen interesantes. A todo esto, claro, es un thriller y de alguna forma tampoco quería que fuese un personaje demasiado acartonado, ¿no? Porque también hay personajes femeninos en el mundo del thriller ahora y que, bueno, intentaba que fuese diferente y divertido. Y divertido. Claro. También aparecen las redes sociales, dice, bueno, es que yo soy un boomer, bueno, ya, pero es que se vienen a la actualidad y ya han salido en más de tus creaciones, pero bueno, aquí de una manera, bueno, esta sociedad en la que hay que opinar sobre todo y a ser posible estar enfadado con las cosas, ¿no? Bueno, sí, ese es la gran condena, ¿no? O sea, es decir, hablemos todos para que no se oiga a nadie. O sea, en el momento en que todo el mundo tiene la posibilidad de hablar, la gran decepción que hemos tenido todos los que creíamos en ese aspecto romántico de las redes, ¿no? Era que se iba a dar voz a la gente y nos hemos dado cuenta de que al hablar todo el mundo ya no se oye a nadie y por lo tanto estás tan ciego no viendo luz como viendo demasiada luz, ¿no? Y bueno, eso nos servía como sociedad para darle una pensada nueva y tal. En este caso las redes sociales forman parte del martirio, ¿no? Hay una parte importantísima y también pues, las redes sociales ya son nuestra vida. Hay que tener en cuenta que redes sociales desde un WhatsApp no solo dices, yo no tengo Twitter, ya, pero tiene WhatsApp, grupos, tal. O sea, ya no podemos vivir disociados de esa parte que publicamos, de lo que somos nosotros mismos y de la que observamos, fisgamos, cotilleamos de lo que son los demás. Entonces ahí hay unas capas sociales que pues para un thriller lo enriquecen mucho, claro. Oye, y hablabas antes del ritmo y es cierto que que se va haciendo más trepidante conforme uno lo va leyendo y bueno, es que es vertiginoso al final, ¿eh? Sí, vamos a ver, es un libro en el que pasan hay muchas cosas, también, muchos giros, que pasan muchas cosas y que además, pues bueno, no hay 10 páginas sin que haya un giro o una aportación nueva y que hay pues constantemente se le está dando información al lector y de una forma, o sea que es un libro complejo pero fácil, o sea, fácil de leer. O sea, lo que sucede no es la típica historia de apareció un muerto y quién fue de los 5 o quién fue del pueblo y todos. No, es un poquito más complicada, pero sin que sea complicado. Y muy trasladable, Miguel, al audiovisual, tú que te dedicas a esto, absolutamente. Sí, la verdad es que hay una influencia clara de la forma de abordar poliédrica que lo que pueden tener las series o los largometrajes. Sí que es verdad que es trasladable. Yo creo que cada vez eso confluye más, ¿eh? Cada vez, de hecho, una serie no deja de ser más parecido en el desarrollo de los personajes a una novela que a un largometraje. Un largometraje es, por definición, síntesis. Y una serie es un primer acto buenísimo con un segundo acto lo más largo que puedas. Si dura 10 años, porque lo que no quieres es acabarla. Las series siempre acaban mal. Claro. ¿Por qué? Porque son un negocio que tienes que estirar hasta que tal. Vale. Realmente, pues sí hay una influencia grande. Y de hecho se está trabajando, quien me presenta la novela, aparte de Maite, es Pedro Corredoira, que es un director de cine que está trabajando en la adaptación a serie, o sea que estamos en ello. Bien, tenemos también 7 palabras, y en este caso son benditas, son libertad, virtud, belleza, palabras como disfrutar, verdad, felicidad, amor. Sí, son palabras que son hermosísimas palabras que sin embargo tienen una parte maldita que son la antesala de la decepción, de los abusos o del fracaso y a veces del crimen, ¿no? Es evidente que es una parte de la realidad, pero casi todos los asesinatos tienen una causa que se justifica en una de esas palabras, ¿eh? Si era bello, pues lo quería para mí. Entonces, si te maté porque te amo, quiero ser libre como pueblo, entonces asesino y masacro. Lo estamos viendo estos días. Es algo que en nombre de esas 7 palabras
se han cometido las mayores atrocidades de la humanidad, lo cual no quiere decir que no sepa ver la parte positiva de esas 7 palabras. Pero creo que sí que han servido un poquito de coartada a mucho miserable. Es muy directo, Miguel Conde, siempre. Voy a leer un fragmento para irnos un poco más a lo personal, más allá de la novela. Cada cambio es una muerte y cada muerte un renacer. ¿Cuántas veces ha renacido Miguel Conde? Bueno, yo es que renazco casi todas las semanas, porque o sea, yo soy un yonki de la reinvención y del renacimiento. ¿Por qué? Porque pues soy un culo inquieto desde niño, entonces esto me lleva a necesitar estímulos y hacer cosas, ¿no? Y la literatura lo que te permite es que tú te puedes inventar el reto en el que te embarcas. Esa frase es de un personaje que a mí me encanta dentro de la novela, porque es un personaje con un aspecto satánico y demoníaco, que tiene la piel tatuada, roja, con muchas transformaciones, y sin embargo es un encanto. Yo quería transmitir ahí la candidez y a veces cómo nos dejamos, nos fiamos por la primera apariencia, claro, y de repente te das cuenta que pues, cualquier ser humano tenga el aspecto que tenga, pues tiene corazón, sentimientos, tiene una vida, tiene tal. Y bueno, pues el renacer, eso es lo más bonito que hay. Tenemos que tener siempre la capacidad de estar empezando. Y eso es una cosa que bueno, pues eso no quiere decir que no te gusten las cosas que no empiezas. O sea, es la capacidad del enfoque, de cómo lo enfocamos, ¿no? Uh-huh. Y me voy a ir a los agradecimientos, porque, bueno, lo sabemos en esta casa que tu sensibilidad va más allá, lo demuestras, lo llevas demostrando durante años bajo el paraguas de No Costes, pero esta vez te has querido acordar también de las personas que luchan por el derecho al olvido, Miguel. Sí, me parece importante. Al fin y al cabo, en la novela hay estigmas imborrables y en el fondo te das cuenta de que Internet se ha convertido en un gran foso de reptiles esperando atacar. O sea, es una cosa que las personas evolucionamos porque olvidamos. Si tú estás recordando todos los traumas, todos los miedos que tienes desde que eres un niño, es imposible que nos hagamos adultos felices. Y la sociedad es igual. Y aún encima existe la posibilidad de que esas minas, esas bombas ocultas sean mentira. O sea, cualquier persona puede hacer una maledicencia de otra o una calumnia, y eso quedará ahí, y cualquier persona que busque en un buscador, simplemente lo que tienes que colocarlo bien para que... Me parece que el mundo del derecho tiene mucho trabajo por delante, porque eso es algo imperdonable. Hay que recordar que los antecedentes penales, por ejemplo, se borran. Y cuando alguien paga su deuda con la sociedad, se le tiene que dar una oportunidad de que vuelva a reinsertarse. Hoy no se le da una oportunidad a alguien ni de que cambie de opinión. O sea, estamos en una sociedad que te censura el hecho de que tú hace 20 años pensases de una forma y hoy pienses de una forma matizadamente distinta. Y dices, bueno, algo habré aprendido durante esos 20 años, ¿no? O sea, para eso estudiamos, para eso nos formamos. Para eso escuchamos. Escuchamos, correcto. En fin, pues todo eso y mucho más lo vais a encontrar en Palabras Malditas. Eso y un agradecimiento chulísimo y por adelantado a las personas que van a presentar el libro. Sí. Por tanto, bueno, pues está Maite González feliz. Sí, yo le he hecho un guiño ahí. Y con el programa de Maite, por favor. Maite es una luz, tiene una luz especial y energía muy buena. Además es una voz como de siempre, ¿no? Parece que lleva en Coruña desde la Torre de Hércules, ¿no? Entonces, a pesar de su juventud, ¿no? Entonces, bueno, pues me parecía que era interesante y se lo agradezco a todo el mundo porque sé que cuesta y sé que es generosidad y bueno, pues mi madre me educó, mi madre y mi padre me educaron bien en el agradecimiento y dije, bueno, pues voy a hacer un agradecimiento preventivo porque siempre me quedo con ganas de agradecerle a toda esa gente que presenta, porque hacemos un montón de presentaciones, pues de una forma más sólida. Es como que ahí, pues como es que es más rotundo, ¿no? Pues que sepan los oyentes que ese guiño está ahí, que el programa de Maite aparece, que Maite González estará junto con Corredoira y por supuesto, con Miguel Conde Lobato esta tarde en Moito Conto. Vamos a hablar con Esther dentro de nada, de unos minutos, pero Miguel, te agradecemos un montón que hayas pasado por el Hoy por Hoy y lo que has escrito también. Pues muchas gracias a vosotros y espero que a la gente le guste. Y si le gusta, que me lo comente. Si no le gusta, me da igual que no me lo comente, ¿no? Gracias, Miguel. Las de divulgación sobre os viños das ISP de Galicia cunha masterclass de Luis e Alejandro Paadín e catas comentadas por Martiño Santos. Inscripción gratuita na web viños.isp.gal.
Proxecto cofinanciado con fondos europeos da medida líder Europa Inviste no Rural. ¿Quieres mejorar tu relación de pareja? En Herbosana te ayudamos a mejorar y aumentar tu deseo sexual gracias a nuestros productos naturales. Porque en Herbosana te ayudamos a potenciar y recuperar tu vida sexual. Herbosana, en Capitán Juan Varela 31, enfrente de la estación de Renfe. Teléfono 981 92 22 54. Un novo espazo xorde en Arteixo. Meicende é o fogar dunha nova ludoteca e centro asistencial, espazo de coidado e aprendizaxe. Un proxecto logrado grazas ao FEDER, unha maneira de facer Europa, fortalecendo a nosa comunidade e coidando das xeracións. ¿Estás pensando en tu próximo torneo de golf? El sábado tienes una cita en el segundo torneo Memorial Juan Vescansa en el Club de Golf Hércules en Larín. Inscríbete ya llamando al teléfono 981 04 5651. No lo dudes, ven a disfrutar con nosotros de tu deporte favorito. Demuestra que eres el mejor y llévate importantes premios. Do 25 ao 29 de outubro, Womex converte a Coruña na capital das músicas do mundo. Máis de 60 artistas e bandas procedentes de 40 países actuarán durante 3 días en diferentes espazos da cidade. Consigue a túa entrada e consulta toda a programación do evento en coruna.gal. Concello da Coruña. Tiempo para repasar redes sociales. Hola David, muy buenas. Hola, Teba, ¿qué tal? Aunque estamos... ¿Te escucho bien? ¿Sí? ¿Cómo no? Vale. Es fantástico. Aunque vamos a seguir hablando de literatura, hoy se han alineado los astros y vamos a hablar un montón de libros, pero tú nos vas a hablar principalmente de música. Tenemos que pegarle un repasillo a redes sociales. Claro, de música. Y lo primero que te voy a comentar es que ya tenemos fotos del calendario municipal de 2024. Ayer hablábamos del de Sindo Novoa, pues también tenemos del calendario municipal. A mí esto no me gusta, porque esto es que ya se acaba el año y a mí me parece que estamos en marzo, por ejemplo. Pero no, ya se está acabando 2023, señores. Bueno, el caso es que ya están ahí, ¿no? Ya están ahí y ahí en el Twitter del concello, bueno, yo las estoy viendo y es que hay fotones chulísimos. Bueno, hay una portada y luego 12 fotos por cada... Una foto por cada mes, 12 fotos. Y ahí podéis verlas todas, súper chulas. Y todos sus autores. ¿Quién eligió las fotos? Yo. No, hombre, no. Las fotos las eligió un xurado composto por fotoxornalistas e membros da corporación que valoraron a calidade das instantáneas presentadas e a variedade de espazos e recursos empregados. Tú das tu sí rotundo a lo que dijo este jurado porque son fotones. Porque son fotones, pues todas. Venga, que nos tenemos que ir al Womex. Claro, porque ya sabes que estamos a tope. Estamos a tope de Womex. Y claro, yo mirando la programación decía, no, pero esta será la de todos los días, ¿no? Pero no, esta es la de hoy. Es que hay mucha. Yo si quieres te cuento todo, pero mira, vamos a empezar por el Colón, por ejemplo. En el Colón tenemos a Mubán Ale, Ana Meret y Livia Matos. Después en el Parrote tenemos a Florenza Duni, a Elephant Sessions. ¿Estos los conoces tú del Festival de Ortigueira? A estos los conozco yo porque vinieron al Festival de Ortigueira y ya te digo que están muy chulos. Y también tenemos a la Sonora Mazurén en Oparrote. Después, si nos vamos al Rosalía, a Valeria Castro. La estamos escuchando aquí de fondo. Magali Sare, a Manel Fortiá y Neomac. Y en el Palesco tenemos a Julia Kosakova y Manusa. Además tenemos a Almir Meskovich y Daniel Lazardúo y Aratago. En la Pelícano tenemos a Les Héritiers, homenaje a Cheika Rimiti, y King Gongolo Kiniata. Y en la Filmoteca, ya para acabar, La Singla. El caso es que hay como todo un esto pack. Es hoy, ¿eh? Todo esto es hoy, digo, porque claro, yo creo que hay gente que está diciendo, vale, sí, me está hablando hasta dentro de un mes. No, todo esto es hoy en Coruña. Y que te puedes pillar tus entradas y te puedes ir al concierto que a ti te apetezca. Claro, tienes como diferentes recintos en los que puedes elegir, cuesta, me parece que cerca de... 80 euros, creo. 70 iba a decir yo, bueno, puede ser. Por ahí, 70 y algo, creo. Y tú te haces el pack y te vas a los recintos que tú quieras, que son un buen montonazo de recintos. ¿Y alguna cosilla más rápidamente, David? Bueno, pues los oyentes de Camela, que ya sabes que tenemos ahí goteras en el Palacio de la Ópera y hay un poquito de Harry porque, hay gente que tiene entrada de Camela y la productora les ha dicho que no van a poder ir porque sus butacas están afectadas y Camela, se zafa. ¿Qué nos quieres decir con Harry? ¿Que hay un poco de lío? Hay un poquito de lío. Que, hay gente que tiene su entrada en una esquina y puede ir y otra que la tiene en otra y no va a poder ir. Qué Harry, ¿no? Un Harry tremendo.
Gracias, David Iglesias. Hasta mañana. Seguimos. Hoy por hoy a Coruña. Deva Chacón. En UCA Chaca Libros compramos tus libros. ¿Estás de mudanza? ¿Necesitas espacio en casa? Dale una segunda vida a tus libros y gana un dinerillo extra. Pagamos como mínimo €1 por libro previa selección. Visítanos en UCA Chaca Libros en Riego de Agua 42 en A Coruña o en ucachacalibros.com. Tenemos el nutricosmético más completo para tener un pelo luminoso, una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes. Se llama Pelo, Piel y Uñas de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida, Naturtierra. Vailant marca a diferenza. E os seus servizos de mantemento para as caldeiras Vailant tamén. Co novo servizo de mantemento ServiPlus Connect, grazas á conectividade das nosas caldeiras, podemos realizar axustes a distancia e anticiparnos as posibles incidencias e solucionalas mesmo antes de que vostede se dea de conta. ¿Por qué esperar? Infórmese en conectividad.vailant.es. Esta semana, a carne de poldro de cabalo de pura raza galega 100% raza autóctona chega a Coruña. Se queres probala, pregunta na túa carnicería de confianza ou visita a nosa web carnedepotrogallego.com. Proba unha carne excepcional kilómetro cero, baixa en grasa, rica en ferro asimilable e proteína. Evento financiado por Xunta de Galicia, Consellería do Medio Rural, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, Europa Inviste no Rural. Esther Gómez, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues ya ves, bien acompañada por Miguel Conde y a ti te toca por la tarde junto a Maite González. Pues claro, porque Miguel hoy presenta el libro Moitoconto, su última novedad, que está todo ilusionado y nosotras también, claro, de recibirlo como siempre. Pero el caso es que no paras de recibir visitas y de hacer que nosotros las recibamos a su vez y de traernos gente al estudio. Estamos encantados. ¿A quién nos has traído hoy? Hoy yo estoy feliz, también encantada. Estoy acompañada de los editores de Hoja de Lata. Ella es Laura Sandoval y él es Daniel Álvarez. Hoja de Lata es una editorial, ya no vamos a decir pequeña, es una editorial mediana, así de las del panorama de editoriales independientes españolas, que nos gusta mucho en Moitoconto, somos muy cómplices con todo su trabajo y además tengo que decir que hay muchas cosas que nos unen. Ellos arrancaron el proyecto en el 2013, nosotros en el 14. Bueno, llevamos ahí como ellos ya han cumplido los 10 años, nosotros los cumplimos en el 24 y somos como proyectos muy independientes. Entonces, yo hablo con ellos y veo como hay muchos puntos de unión, ¿no? Es un placer tenerlos aquí. Han estado en la librería esta semana que bueno, aprovecharon para hacer cosas por Galicia y nosotros, claro, hemos aprovechado para reunirnos con ellos, encontrarnos en los libros, en un club de lectura sobre una de sus obras referenciales de su catálogo, un libro que se ha publicado en el año 2016 de la autora española Luisa Carnés, un libro que se titula Tea-Rooms y de que espero que ellos, hola Dani, hola Laura. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Que nos cuenten un poco de quién era Luisa Carnés, porque es una novelista muy interesante que no queremos que pase por alto para nadie. ¿Es así, Laura? Sí, bueno, nada, lo primero, muchas gracias por habernos invitado. Estamos encantados de estar en Galicia y aquí, con Esther en Moitoconto y en la SER. Y pues sí, vinimos el otro día a hacer presentación, club de lectura de Tea-Rooms, que es una de nuestras joyitas de la corona republicana, decimos nosotros siempre, porque Luisa Carnés era una autora de los años 30 que acabó exiliada después de la Guerra Civil en México y entonces su obra quedó completamente olvidada durante mucho tiempo, entre ellos, entre todas sus novelas Tea-Rooms. Y nada, por suerte, pues en una unión de estudiosos, editores, prensa después, muchos libreros y libreras que lo auparon también, pues poco a poco esta novela, que cuenta el día a día de unas camareras en un salón de té del Madrid de los años 30, pues ha acabado encontrando su hueco en la historia de la literatura y bueno, ahora con mucho orgullo toda esta conjunto de editores estudiosos y gente que lo hemos aupado, estamos muy orgullosos de ver que Tea-Rooms ahora está en el currículo de bachillerato y de secundaria como libro recomendado, hay una obra de teatro maravillosa y ahora hay hasta serie de televisión en la sobremesa de la 1. Y nosotras ya éramos muy conscientes de lo que significa Tea-Rooms. Luisa Carnés
también forma parte de la generación del 20, bueno, es de la generación del 27, pero además forma parte de las Sin Sombrero, curiosamente, ¿no, Dani? Ese grupo literario, más bien, que dieron a llamarlas Sin Sombrero, que eran aquellas mujeres avanzadas para su tiempo, que como gesto de emancipación pues se quitaron el sombrero y fruto de eso incluso las apedreaban, les insultaban por aquello, les apedreaban y Luisa Carnés podemos decir que es la Sin Sombrero que curiosamente por venir de clase de familia trabajadora cosía sombreros desde los 11 años en un taller textil. Sí. Entonces quizás la que más mérito tiene de todo ese grupo de mujeres maravillosas que ahora estamos redescubriendo el hecho de que venga de una familia obrera sin recursos. Nosotros hemos podido comprobar en este encuentro Moito Conto con un grupo de lectores y lectoras muy interesados también en todo lo que supone esta obra. Hemos podido comprobar que todo sigue muy vigente, o sea, la reivindicación laboral que ella inicia, que ella de alguna manera denuncia a través de esta literatura, ¿no? Entonces, no es un libro panfletario, aunque puede tener en algún momento, porque es un libro casi, decíamos, casi un libro reportaje de lo que sucede en la época, sobre todo con las mujeres que se incorporan jovencísimas, como el caso de ella, a trabajar todo tipo de, bueno, pues de falta de derechos, ¿no? O sea, de incumplimiento, porque tampoco existían a lo mejor de una manera arreglada. Entonces, no sé, creo que tiene también una mirada feminista que no podemos pasar por alto. Es una mujer como que denuncia todas las injusticias contra las mujeres y es una lectura que sigue llegando como si fuese el primer día. O sea, que, ¿sabes? Que todos nos identificamos un poco con lo que Luisa cuenta en este libro, ¿no, Laura? Sí, y sobre todo comentamos que a nivel de currículo y de secundaria y demás, es una mirada súper interesante porque estamos muy acostumbrados en nuestras secundarias, ¿no? Estudiar a muchos hombres de esa época, del 27, pero una mirada de una mujer contando cómo vivían las mujeres trabajadoras de su época, pues la verdad, y de la manera como lo cuenta, ¿no? Sin pretensiones desde abajo, que es lo que interesa mucho de la novela. Luisa Carnés fue también ella misma camarera, entonces se nota mucho que ella vivió directamente lo que está contando. Que el personaje de Matilde tal vez es un trasunto, sí, ¿no? Sí, completamente. De su propia vida. Entonces, aporta muchísimo a ese currículo que, bueno, creemos que estaba, mucha gente creemos que estaba ya un poco desfasado y que había que darle un... Te lo recomendamos mucho, Teba. Si no lo has leído, Tea Rooms, de verdad. Y ahora además hay un montón de gente. El libro es del año 2016, sí, es así, sí, ¿no? Sí. Y hay un montón de gente redescubriéndolo también a raíz de pues el poder que tienen las series de televisión, ¿no? ¿Creéis que ahí reside un poco el éxito en lo que dice Esther, que sigue vigente y de tal manera, y también en el feminismo, desde luego, pero creéis que ahí reside que sea vuestra joyita de la corona? Es una novela que sorprendentemente, a pesar de tener 80 años, muchas de las cosas que plantea y que denuncia y que reivindica siguen vigentes, seguimos peleando por ellas en el 2023, casi pues eso, 80 años después, ¿no? Y bueno, ahora el hecho de que también se haya convertido en la serie de sobremesa de televisión española, Salón de Tela Moderna, está basado, que a lo mejor está viendo vuestra audiencia, pues han de saber que está basado en Tea Rooms de Luisa Carnés, con todas esas licencias y esas creatividades diferentes que se pueden permitir las series de televisión, pero la base en sí, la estructura, es la novela de Luisa Carnés de 1934. Los ojalateros, como nosotros los llamamos, han cumplido este año 10 años, como comentábamos así al principio, y nos mandan a las librerías, han puesto en las librerías unas ediciones especiales de 10 libros elegidos, cada uno de los años, ¿no? de edición que lleváis trabajando, y en esos libros, además de la novela, del libro que contiene, todos tienen como una coda, ¿no? Una curiosidad añadida. En el Club de Lectura quería contar que ha salido el tema de la foto de este libro, que es una curiosidad, ¿no? O sea, el libro es muy bonito, la foto de portada es ya como, la tenemos como muy dentro, ¿no? Pero yo lo que no sabía es que lo podemos desvelar, claro, ¿no? Para los oyentes. Vamos a describir primero la foto, ¿no? Sí, que Laura. Sí, Laura. La foto, pues aparece una mujer de torso para abajo, la cabeza no se le ve, porque nosotros una cosa importante que considerábamos era que en Tea Rooms las camareras son invisibles, ¿no? Realmente a nadie le importan mucho, solamente a la narradora. Entonces no queríamos que saliera, de hecho solamente queríamos que salieran bombones. En este caso sale un torso femenino, un cuerpo femenino sin cabeza, sujetando una bandeja de bombones.
Y bueno, en realidad esa mujer soy yo. Hicimos una sesión de fotos un poco loca. La idea era que solo fueran bombones y al final la fotógrafa amiga nuestra maravillosa tuvo una revelación. Incluso me tuvo que prestar su vestido, porque yo llevaba pantalones, vamos, para nada camarera de los años 30. Me prestó su vestido, me dijo, coge una bandeja y me puso detrás de un maravilloso papel pintado de la librería Camilo de Blas en Oviedo. De la confitería. En la confitería de Camilo de Blas en Oviedo. Y salió, bueno, una foto que es muy atemporal, que es también un poco lo que buscábamos, y que sin salir el rostro, pues sí da cuenta de ese cuerpo que es el que al final sirve, el que está sufriendo esas 10 horas, cansancio 3 pesetas. Y esos bombones también, ¿no? Que a lo largo de toda la novela ambientan, sofocan y son muy protagonistas también de ese ajetreo y de esa explotación un poco de las mujeres trabajadoras. Pues ahora dejamos un poco a Luisa Carner sin olvidarla nunca y queremos comentar que Hoja de Lata estos días ha estado mucho en los medios de comunicación internacionales, además. Y por un detalle bastante inesperado y bastante desagradable, pero que de alguna manera sí que los ha puesto ahí en el ojo del huracán. ¿Nos lo queréis contar? ¿Qué es lo que ha pasado? Ellos tienen un libro de una autora palestina que se titula Un detalle menor. ¿Y qué ha sucedido con ese libro estos días? Bueno, la autora palestina se llama Dania Shibli y tiene una novela breve pero muy hermosa, abrasadora como el sol del desierto de Palestina en los años 40. Y a Dania Shibli le habían concedido el principal premio literario que se da en Alemania al calor de la Feria del Libro de Frankfurt. Feria del Libro de Frankfurt, para quien no lo sepa, pues es como el gran evento profesional del mundo del libro, ¿no? Pero del mundo mundial, vamos, de todo el mundo. Sí. Y a Dania iba a asistir a la ceremonia de entrega del premio, lo iba a recibir, pero al calor de los acontecimientos que pasaron estos días en Gaza, o que siguen pasando en Gaza, en Palestina, pues la Feria del Libro de Frankfurt decidió cancelar la entrega de manera indefinida. El mundo literario se echó las manos a la cabeza porque entendemos que es claramente un ejercicio de censura hasta que los organizadores tengan a bien entregárselo, y ahí estábamos pues más de 1.200 profesionales del mundo del libro, entre ellos pues premios Nobel como Annie Ernaux, como Olga Tokarczuk, como Abdulrazak Garnou, y Hoja de Lata. Y Hoja de Lata también. Todos un detalle menor está traducido a 14 lenguas del mundo, pues estaban todas las lenguas de traducción y ese pequeño sello asturiano que es Hoja de Lata, lo cual nos llena por un lado de orgullo y por otro de preocupación porque en el primer mundo, en Alemania, en 2023, todavía se sigan cancelando cosas y se sigan censurando por criterios extraliterarios, que es lo más preocupante de todo. Reivindicamos, por tanto, que a Dania Shibli se le entregue en tiempo y forma su premio, merecido literariamente, no por cuestiones. Mientras tanto, el premio está siendo la lectura del libro, ¿no? Que se ha agotado y que estarán unos días nuevamente en las librerías, pero es el premio compensatorio, digamos, ¿no? Sí. La verdad es que sí. A Dania Shibli nos habla de un caso, de un detalle menor en la historia de Palestina, que es el asesinato de una mujer, una joven beduina, por parte de unos soldados que la encuentran en el desierto. Y es una novela pues de tremenda actualidad, por supuesto, pero también tremendamente poética y hermosa para narrar algo tan crudo como es una muerte violenta a manos de unos militares. Y ojalá podamos tener por aquí a Dania a no mucho tardar, y a partir del día 2 de noviembre en Moito Conto y en cualquier otra buena librería podrá el público volver a encontrar Un detalle menor. Pues ahí queda esa reivindicación, desde luego, y por acabar con buen sabor de boca en este caso, no quiero que los ojalateros se marchen sin descubrir la historia que hay detrás de la editorial. Para cerrar, contadnosla, que estáis de cumple además. Pues sí, celebramos 10 años, ya con la sensación de después de toda esa trayectoria, respirando un poco más tranquilos, seguimos picando piedra, como decimos siempre, ¿no? Empezamos en época de incertidumbre económica, en 2013, pasamos incertidumbres pandémicas, incertidumbres políticas también. Nuestro lema siempre fue lecturas sugerentes para tiempos inciertos, y esos tiempos inciertos ahí siguen, pero nosotros, ahora, después de 10 años, con un poco más de 100 títulos ya a las espaldas, pues
miramos para atrás, pues la verdad que con mucho orgullo también de haber sacado adelante pues un sello chiquitín que realmente, bueno, cuesta mucho esfuerzo, empezando de cero, abriéndose camino y siendo cómplice siempre de librerías como Moito Conto, de todo el sector editorial librero independiente, que al final son sinergias más que necesarias para que un sello como el nuestro sobreviva. Y bueno, con muchas ganas de ofrecer pues 10 años más de lecturas sugerentes y de seguir descubriendo buenos autores. Pero vosotros y autoras. habíais pensado, yo creo que Teba quería saber la intrahistoria. Sí, que siempre queremos saber esto? la intrahistoria. Venga, Dani, ¿Vosotros habíais pensado en ser editores muchos años antes de los 10 que han pasado o no? Nosotros éramos felizmente libreros y la verdad que lo pasábamos muy bien. Es un oficio, como bien sabrá Esther, maravilloso, ¿no? Haces unas interrelaciones con el público estupendas, pero la verdad es que el quedar en el paro tomó la decisión por nosotros de sacar esos emprendedores a la fuerza que ni siquiera sabíamos que íbamos dentro y nos tuvimos que buscar la vida y nos reconvertimos en lo que siempre habíamos querido y nunca nos habíamos atrevido por cómo estaba de cruda la situación allá por 2011, pleno pico de la crisis económica. Pues nada, no tuvimos más opción que hacernos editores. Entonces, pues en ese momento de no hay dolor, de que puedes con todo lo que te ponga por delante, no hay horas de trabajo, no hay festivos, no hay nada, pero bueno, pues que conseguimos sacar adelante ese ansiado proyecto y 10 años después, pues mira, ya podemos echar la vista atrás y decir que tenemos un catálogo muy chulo, en nuestra opinión, con autores como Luisa Carnés, como Dania Schibli, como Xosé Luis Méndez Ferrín, como Teresa Moure, como Xavier López, autores de esta tierra maravillosos de los que estamos orgullosísimos de haber publicado. Porque curiosamente vuestro primer libro del catálogo fue Arrayanos. Sí, del maestro Ferrín. Sí. Fue como una declaración así de principios que nos encantó. Tuvimos la oportunidad también de estrechar lazos con él y con su familia y bueno, es siempre un orgullo haber empezado con algo así. Y pues nada, 100 títulos después aquí nos hallamos. Pues para nosotros es un orgullo tener siempre una mesita, un altarcito pagano que llamamos en Moito Conto, con los libros de hoja de lata, porque además son unas ediciones muy cuidadas, muy bonitas. Y como último detalle, que además imprimís en Galicia, tenéis imprentas en Galicia, ¿no? Sí, tenemos. Dani empezó ya diciendo siempre, empezamos publicando muchos más autores gallegos que asturianos y Dani decía en broma que nos iban a echar de Asturias. A nivel de impresión, ahora mismo es verdad que trabajamos con 3 imprentas. Y 2 de ellas son gallegas y una asturiana, así que continúa ganando las gallegas. Una está en Meicende y la otra en Cambre, así que... Pues un saludo para ellos. Exacto. Y larga vida hoja de lata. Laura, Dani, gracias. A vosotros. Y Esther, hasta la semana que viene. Adiós, buenos días, gracias. Hasta luego. Y en la recta final del Hoy por Hoy a Coruña, cada jueves saludamos a Carlitos Maceiras, es el representante de la generación Z del programa. Hola Carlos, buenos días. Hola Teba, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás? Bueno, pues absolutamente abrumados con el fenómeno Íñigo Quintero, que aquí nos explicaste hace un tiempo ya. Lo que era una canción Speed, por qué creció. Vamos a escuchar esa canción rapidita de Íñigo y te lo queremos agradecer, Carlos. Gracias, me alegro un poco pues de haber ido siguiendo el escalamiento de Íñigo a través de las diferentes rankings mundiales, y es que ahora en estos mismos momentos se encuentra número 1 mundial en Spotify, un logro que ningún español había conseguido hasta la fecha en solitario, y ahí lo podemos encontrar, número 1 en el mundo entero, un chaval de Coruña. Exacto. Y bueno, tus argumentos son pues que el crecimiento en TikTok es exponencial, tú lo controlas, absolutamente te dedicas a esto además, y fue un poquito por ahí, ¿no? La gente grabando como loca vídeos con esta canción rápida de fondo.
Sí, ha salido su discográfica o su equipo a hablar un poco cómo fue el proceso. Al final sí se hizo una pequeña primera inversión en la que se puso y se buscó a que algunos influencers utilizasen su canción, pero rápidamente esa bola comenzó a rodar y se empezó a generar contenido natural, ¿no? De una forma orgánica, empezó exponencialmente a crecer y aumentar la cantidad de vídeos que utilizaban su música de fondo, hasta que ha pasado por el móvil de absolutamente toda la generación Z y más, me atrevería a decir. Y no solo en España, también lo encontramos número 1 mundial en otros países de Europa. Con lo cual estamos viendo que efectivamente este crecimiento exponencial viral que nos trae las redes ha supuesto un paradigma completamente nuevo a la hora de ver surgir nuevos artistas. Totalmente, totalmente. Artistas que a lo mejor pues no tenían la grandísima infraestructura que tienen otros. Efectivamente, al final ha hecho un poco lo que es democratizar el talento, ¿no? Que ya no es necesario, pues muchas veces tener una gran, enorme discográfica detrás impulsando tu carrera, sino que si a la gente le gusta y también con un poquito de suerte, pues puedes terminar como está Íñigo Quintero, con ese talento y en el número 1. Bueno, pues queda el caso comentado y las gracias dadas a Carlitos Maceiras por habernoslo explicado hace tiempo ya. Y ahora queríamos comentar contigo y reflexionar sobre una noticia que hemos leído esta mañana en El País, ayer en El País. La OCDE alerta de que la difícil transición de los jóvenes a una vida adulta independiente lastra el potencial de España. Carlitos Maceiras. Pues sí, efectivamente, según este informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nos habla un poco del clima sombrío que encontramos respecto al empleo en relación a la juventud y a la generación Z, ¿no? Este informe revela que cerca del 50% de los jóvenes españoles entre 15 y 29 años se sienten satisfechos con su vida. Sin embargo, cuando empezamos a concretizar un poco más y hablamos de las perspectivas de futuro, bajamos al 40%, y cuando hablamos de la situación económica ya bajamos al 30% de satisfacción. Y es que también hemos experimentado un aumento desde 2017 de los trastornos mentales entre los jóvenes. En 2021 el 16% de los jóvenes admitió haber sufrido algún trastorno mental y más del doble, y la mitad de ellos solo la mitad de ellos buscó ayuda profesional. Es decir, eso también tiene ciertas implicaciones a la hora de la productividad, ¿no? Puesto que las enfermedades mentales no están asociadas a un alto rendimiento y por lo tanto también pues supone un problema a la hora de buscar la productividad en el país. En este caso, el informe hace referencia también a la difícil transición al mercado de trabajo. En tu caso, bueno, tú eres estudiante de medicina, estás realizando tus prácticas. No sé cómo lo ves a tu alrededor. Todo depende un poco y varía en función de la carrera. Justo medicina es un caso un poco peculiar porque es una carrera que está muy enfocada a hacer el examen MIR, que ya te pone en el sistema sanitario español a trabajar. Pero sí es verdad que observando un poco la comunidad universitaria, sí se vive un clima de ¿y el ahora qué? ¿No? El llegar a cuarto de carrera y decir ¿y ahora qué hago? Mucha gente hace un máster por descarte para prolongar un poco más ese momento de tener que enfrentarse al mundo laboral. Y esto me parece un síntoma de la falta de preparación que se vive tanto en la universidad como en la educación postobligatoria como el bachillerato o incluso en la ESO sobre qué hay ahí fuera, qué nos espera ahí fuera. Al final, la formación básica que obtenemos no es una formación que nos prepare del todo para el mundo laboral, no se nos da clases de economía financiera personal, no tenemos un conocimiento de cuáles son nuestros derechos en torno al trabajo, y eso al final lo que hace es generar un clima de miedo y de ansiedad a la hora de pensar que uno tiene que ponerse a trabajar, básicamente por el puro desconocimiento. También en el diseño de los grados pone el foco en que hay muchos estudiantes también que se van hacia la universidad cuando ahora mismo el empleo pues quizás está en las profesiones y demás. Efectivamente, estamos viendo como muchas veces la formación profesional da unos mejores resultados a la hora de encontrar un trabajo por su manera de estar orientada que la universidad, que al final es como una formación que te da como una amplitud de mira muy grande respecto a un campo, pero que no siempre es bueno porque muchas veces la concreción para un concreto puesto es mucho mejor. Entonces, eso es mucho lo que se le echa muchas veces en cara a la universidad. En otros países, las soluciones que se han encontrado es buscar acuerdos e involucrar a empresas en el diseño de los programas educativos, porque eso permite pues una transición más fácil, pero aquí en España aún no se ha implementado esto y también tiene cierta polémica la introducción de empresas en la enseñanza pública, con lo cual estamos ante un callejón un poco sin salida, parece. Ay, pero bueno, ¿tenéis la mente positiva o cómo estáis? Yo te pregunto a ti como si tú conocieras a todos los del mundo. Bueno,
La generación Z suele ser una generación bastante positiva. Suele ser en plan rollo, bueno, es que si no nos queda ser positivos, hablando de nuestro futuro, ¿qué vamos a hacer? Te va. Porque si nos sumimos ya en la miseria, vamos a ir mal. De todas formas, sí somos conscientes de que estamos en un momento difícil, y no solo con respecto a la entrada en el mundo laboral, sino de todas las cosas que van con ello de la mano. La búsqueda, la independencia, ¿no? El buscar una vivienda, la subida de los precios de alquiler, de los precios de compra. Si es difícil encontrar trabajo, ¿cómo voy a poder comprarme una casa? Aún por encima las casas están caras. Luego también tenemos en cuenta lo difícil que es compaginar ambas cosas. Somos una generación que, como hemos hablado en otros momentos de la sección, hemos sido educados en un entorno de transversalidad, de cooperación, y muchos puestos de trabajo en los que accedemos no respetan estos esquemas que nos han enseñado. Son esquemas mucho más verticales que nos pueden chocar, pues precisamente porque no nos han preparado para ellos. Con lo cual estamos ante un clima profundamente hostil para todo aquel que empieza en el mundo laboral saliendo de la universidad. Y buscando la vida para mantener la mente entretenida en cosas que sí os interesan, como pueden ser, pues en este caso, las redes sociales, donde estáis todos ahí volcadísimos como tú. Al final las redes sociales son un poco un pequeño oasis en el paraíso, en el sentido de que las redes sociales es una herramienta que te permite poder buscarte la vida como quieras, en el sentido de que antes, si tú querías aprender a tocar el piano, pues tenías que pagar a un profesor o irte a comprar un libro, y ahora tienes mil opciones en internet, a cuál mejor, y esto se aplica a todo, a desarrollar habilidades, a formaciones a través de internet. Hay un montón de másteres que se pueden cursar de manera no presencial, y esto es todo gracias a este desarrollo de la humanidad, con lo cual seguramente yo espero que la generación Z encuentre respuesta a sus problemas muchas veces a través de internet. Pues con eso nos quedamos, Carlitos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te dejamos tranquiliño, que tienes que ir para el hospital. Gracias, un beso a todos. Hasta la semana que viene.